Gracias. Asambleísta Alexis Sánchez. Cuando en Cochabamba en los últimos días manifestara, o nos graduamos de colonias o tenemos el derecho a ser estados libres. Es precisamente de esto que estamos discutiendo el día de hoy. Seguramente todo estado tiene el derecho, y así lo hace, como se decía aquí hace poco, desde inicios de la humanidad, a manejar la información y la contrainformación, el espionaje y el contraespionaje. Pero el problema fundamental radica cuando existen estados, y en este caso, Estados Unidos de Norteamérica, que creen que sus derechos y el derecho a su seguridad es más importante que todos los demás países del mundo. Cuando creen y manifiestan públicamente que tienen derecho inclusive a todo aquello que ellos consideran como recursos estratégicos y que pueden hacer uso de ellos en el momento que lo crean y estimen pertinente. Y no es precisamente que estamos en contra del pueblo norteamericano, como aquí se ha dicho. Lo ratificamos, nuestro respeto y nuestro cariño, pero entendemos que evidenciamos además una élite guerrerista, una élite hegemónica que pretende manejar los destinos del mundo, que pretende manejar los destinos de la humanidad. Y lamentablemente esta unipolaridad hegemónica se viene dando en el mundo desde 30 años atrás, con la desaparición teórica u oficial de lo que fuera la Guerra Fría. Desde entonces, aquel equilibrio existente por la bipolaridad ya no tenemos más, y ahora ¿acaso tenemos que someternos a los designios del imperio? ¿Acaso aquello que consideran pertinente, oportuno, democrático, porque ellos así lo juzgan y porque consideran que es en defensa de su seguridad, podemos acaso nosotros soportarlo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se den órdenes desde el Pentágono para romper con permisos de ruta de aviones presidenciales, para que existan órdenes desde Washington a los países europeos y que se les diga lo que tienen que hacer? Aquí, en Sudamérica, en este pequeño rincón del mundo, tenemos un país digno y soberano. Y nosotros, los asambleístas mayoritariamente escogidos y electos de Alianza País, queremos llevar adelante esta voz de protesta, pero una voz armónica, transparente, absolutamente consecuente con lo que tienen que ser los derechos humanos, los derechos ciudadanos, los derechos de nuestro país y del resto de países latinoamericanos. Decía Fernando Bustamante hace algún tiempo, y hacía referencia a aquella dicotomía malinterpretada, seguridad en orden de, por la cual murieron o fueron asesinados 500,000 japoneses en los ataques de Hiroshima y Nagasaki. Y si revisamos la historia y quienes manejan estrategia militar y quienes provienen de aquella formación, no me dejarán mentir. Cuando nos preguntamos por qué precisamente se escogieron a Hiroshima y Nagasaki como ciudades a las cuales por primera ocasión se hiciera explotar una bomba atómica, la respuesta, compañeros y compañeras, a tristeza general y a vergüenza de la humanidad, es que esas ciudades nunca jamás fueron atacadas en la Segunda Guerra Mundial, que esas ciudades se mantenían intactas, lo cual suponía que luego del ataque se podría evaluar con mayor objetividad los alcances, las consecuencias, la fuerza y la potencia de las bombas atómicas que nunca jamás se habían utilizado en un conflicto, en una guerra. Esa es la razón por la cual se escogieron a Hiroshima y Nagasaki. Y se lanzó una bomba atómica 10 para las 8 de la mañana, cuando los niños iban a su escuela, cuando la ciudad desarrollaba sus actividades enteramente normales. Esa doble moral, esa falta de ética, de abrogarse el derecho a defender una nación por sobre las demás, sin importar en absoluto inclusive el genocidio,
como el caso que les relato, es lo que nosotros no podemos permitir. Y por eso mi felicitación a la comisión que propone esta resolución cívica, patriótica, revolucionaria, pero además llena de dignidad. Es hora ya de que pongamos un basta, de que digamos un alto a la prepotencia imperial que sigue pensando que puede hacer caso omiso de los deseos, de la voluntad, de los corazones de los pueblos, de ese derecho a escoger nuestra vía de desarrollo. Y por eso es que, tengo que decirlo, no estamos de ninguna manera en contra de las relaciones comerciales, y mucho más con Estados Unidos, de ese gran mercado. Pero hablamos de relaciones comerciales justas, equitativas, igualmente beneficiosas para los pueblos que suscriben estos acuerdos. Y por eso es que no podemos de ninguna manera someternos al chantaje, porque existe un chantaje vía ATPDA al cual le hemos dicho que no. Y qué bueno que así sea. Me recuerda cuando se habla de la ATPDA, de las consecuencias, de la pérdida de los miles y miles supuestos puestos de trabajo o de todo lo que va a perder este país. Me recuerda aquella discusión que teníamos los ecuatorianos cuando la OXI, por ejemplo, atentó normativamente a su obligación y se tuvo que ir de este país porque este es un país digno y soberano. Les recuerdo, compañeros asambleístas, que igual se nos decía que poco más que este país iba a desaparecer. Igual se nos decía hasta 6 años atrás que sin la presencia del Fondo Monetario Internacional, que sin los préstamos del Banco Mundial, que sin el pago de la deuda externa oportuno a los intereses y muchísimas otras cosas más, casi que este país iba a desaparecer. Aquí estamos con una economía creciente a más del 4%, casi medio punto más allá del promedio latinoamericano. Aquí estamos construyendo a lo largo y ancho del país infraestructura con el dinero recuperado de una política petrolera digna, soberana, y aquí estamos caminando hacia adelante. Así es que no nos coman cuento. La dignidad no tiene precio. Y este pueblo soberano, ahora con una dirigencia revolucionaria, con un compromiso no solamente con el pueblo del Ecuador, sino con los países que permanentemente fueron históricamente relegados, explotados y denigrados, tenemos todo el derecho a decir no, a decir basta. Más allá del fondo, en la forma, en la propuesta que se pueda hacer, yo creería seguramente que este documento es perfectible, que seguramente debemos unificar las acciones en verbos para, por ejemplo, en el artículo 1 de la resolución, no decir manifestar su rechazo, sino directamente manifestar, rechazar, como igual en el artículo 2 dice condenar y como igual en el artículo 3 dice reconocer. Y al mismo tiempo, yo creería que si nombramos con nombre y apellido a los actores a favor, diríamos, por un lado, es decir, aquellos que queremos reconocer y aquellos que estamos criticando y acusando, podríamos cometer o podríamos omitir más bien algunos nombres. Deberíamos pensar si esta resolución tiene más potencia si la hablamos en sentido general y con un carácter más amplio. Finalmente, compañeros y compañeras, se ha hablado mucho de majadería el día de hoy. Yo quiero recordar las palabras del Libertador que alguna vez dijera: 3 majaderos hemos venido al mundo, Jesucristo, el Quijote y yo. Con esto quiero simplemente manifestarles que per se el concepto de la palabra y el término no es malo si es que sabemos bien utilizarlo. Y si somos majaderos frente a la opresión, frente a la injusticia, frente a la pobreza, bienvenido sea. Pero si somos majaderos para denigrar este espacio legislativo, para faltarnos al respeto, para sin estar en uso de la palabra gritar e insultar a los demás, ahí sí nos cae muy bien el término. Nosotros ratificamos una vez más la felicitación a la Comisión y a esta resolución que va a ser muestra más de que el Ecuador ahora es un país libre y soberano. Muchas gracias, señora Presidenta.